El Ministerio de Justicia anunció que consideran un aumento de 16.545 millones de pesos para el Sename. Sin embargo, el presupuesto de 2017 ha recibido críticas de diversos sectores. Para conversar sobre la eficiencia de los recursos que se inyectarán, nos encontramos con el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez. Don Marcelo, ¿cómo está? Hola Nicolás, ¿qué tal? Marcelo, justamente la partida para el Ministerio de Justicia fue rechazada. Algunos piden, se le pidió al Ejecutivo contar con la información necesaria respecto de los programas y recursos destinados al Sename. La propuesta que usted hace, al menos en una columna, es que con los mismos recursos bastaría, pero hay que tratar de hacer más eficaz o eficiente el gasto, justamente. Cuéntanos un poquito de su propuesta. Nicolás, mira, yo creo que el tema de la discusión cuando se habla de recursos en un escenario, en un contexto de austeridad, uno tiene que tener claro que acá lo que estamos pidiendo no es más Estado, no es más presupuesto. Lo que estamos pidiendo es que el Estado sea más eficiente en aquello que está haciendo. Si uno analiza las cifras y las evaluaciones que la misma DIPRES presentó el año 2015 respecto de una serie de programas, 16, 17 programas, habían 11 programas que habían sido declarados insatisfactorios, programas que siguieron recibiendo recursos públicos, en su conjunto más de 600 millones de dólares. Nuevamente nos encontramos que en las evaluaciones respecto del presupuesto de este año, hay 6 programas que han sido evaluados por parte de Sename, son programas de la justicia penal adolescente y también son programas que han sido declarados insatisfactorios. Por lo tanto, parece sensato detenerse a pensar si los programas que hoy día se están implementando en Sename cuentan con la evidencia de tener buenos resultados. Y si no cuentan con la evidencia de tener buenos resultados, bueno, tenemos que priorizar en aquellas cosas que realmente van a contribuir al mayor bienestar de los niños. Con esos recursos, con un presupuesto de reasignación, con un veto aditivo. Hoy día los recursos que se han propuesto, los 16.000 y tantos millones, son recursos que están mal priorizados, que van enfocados a lo que significa el menos del 10% de todas las atenciones, que va concentrado en aumentar recursos humanos, que va concentrado en infraestructura, en hogares que están hacinados. Es decir, en vez de fortalecer a lo mejor un modelo de estándares internacionales con un menor volumen de niños dentro de cada residencia y mejorar también los estándares, así como Sename lo está pidiendo para los organismos colaboradores, superar estándares técnicos a niveles internacionales, debieron haber enfocado en mejorar esos centros bajo esa perspectiva y a lo mejor generar centros modelos que pudieran también mostrar un camino sobre el cual ir mejorando también la oferta del 90% restante. Oferta que además nuevamente queda postergada, queda limitada en la pretensión de poder acercar la subvención a niveles que permitan no solamente dar techo y abrigo, sino que fundamentalmente intervenir terapéuticamente, dotar de los elementos básicos para resguardar la salud física, emocional y revincular con las familias. 3 de cada 4 niños podrían estar con un adulto responsable en un proceso de revinculación familiar y por supuesto que estarían viviendo ya no en un centro, sino resguardando el derecho a vivir en familia. Hay programas que están funcionando mal, usted recién nos estaba diciendo. ¿Existe el reemplazo? Si es que, por ejemplo, este año el Ministerio de Justicia, el gobierno dijese, bueno, vamos a reemplazar todos estos programas que están funcionando mal. ¿Con qué se reemplaza? Yo creo que hay que ser muy prudente. Lamentablemente en nuestro país hay poca cultura en términos de la evaluación, de ir generando programas que cuenten con evidencia. Evidencia internacional de programas hay, pero obviamente hay que asimilarlo a los contextos nacionales. Nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado ya durante casi 6 años con Casa del Cerro, un programa de desinternación y reunificación familiar, que ha permitido que cerca del 70% de los niños que han entrado en ese programa hoy día estén viviendo con alguien de una familia extensa, de una familia nuclear o de una familia de adopción o de una familia de acogida, etcétera, pero que tenga un espacio vinculado a el poder vivir en familia. Esa experiencia ha sido exitosa. Por supuesto que hay un porcentaje importante de niños que no pueden ser revinculados, que requieren una residencia especializada, pero que por lo menos con ese tipo de intervenciones, que comprende la intervención terapéutica al niño, la intervención terapéutica con las familias. ¿Y esa experiencia es replicable a nivel nacional? En la medida que se pueden ir creando centros de referencia donde además se puede trabajar con las residencias, se fortalece también la representación legal de los niños,
porque acá hay un tema. El Sename escasamente da una representación legal, pero gran parte de las vulneraciones de derechos son del mismo Sename. Entonces, en consecuencia, hay que dotar de independencia y crear este estamento de defensa de los niños y de sus familias para mejorar también la interacción con los tribunales de familia. Es que ese es quizá uno de los elementos que menos hemos hablado en toda esta crisis. Cómo mejoramos la gestión de los jueces, cómo mejoramos la gestión de los tribunales de familia cuando muchas veces cuentan con diagnósticos que no son de la calidad requerida para tomar un discernimiento adecuado respecto a las medidas cautelares. Don Marcelo, si un niño va a entrar en este momento a un hogar del Sename, a un centro del Sename, ¿cuál es el principal riesgo que según usted corre ese niño? Hay varios riesgos. La sola internación de un niño genera vulneraciones en los procesos de formación de la identidad, los procesos de vinculación con su entorno, de vinculación con el colegio. Fíjate que al sacar un niño de su entorno, tú lo estás sacando de cómo se relaciona con sus amigos, con sus redes primarias, con su familia, pero también con el colegio, que es quizás el elemento normativo más importante para el desarrollo de conductas prosociales. Entonces, el primer riesgo es de vulneración de aspectos que van formando la identidad. El segundo riesgo esencial es el derecho de tener un cuidado parental positivo. El tercer riesgo es que también no se cautela, no se garantiza el que el niño siga yendo al colegio de manera permanente, porque se desarraiga, va a lugares que a veces ni siquiera están cerca de los colegios y empieza también el niño a desertar del colegio. Entonces, y además también hay otros factores de riesgo que están asociados a eventuales consumos de problemáticos de droga o consumos problemáticos de otro tipo de situaciones que finalmente hemos visto que lamentablemente desencadenan en situaciones de consumo permanente. Don Marcelo, entonces, ¿usted cree, hay algunas voces que dicen que el Sename tiene que básicamente volver a cero y desde ahí rehacerse como una nueva institución, como dos instituciones? ¿Usted cree que, volviendo al inicio de la entrevista, cambiando estos planes que funcionan mal, podría haber alguna luz al final del camino? A ver, acá yo creo que lo de base es poder entender que el sistema del Sename como un sistema psicosocial está agotado. Acá lo que tenemos que mirar es un aspecto mucho más amplio y el contexto en donde se está desarrollando esto. El Sename es el barómetro, es aquello que nos está diciendo cómo está la infancia en Chile. En Chile, 1 de cada 4 niños nace en pobreza multidimensional y si nace en la Araucanía es 1 de cada 3. En Chile hay más de 4.000 niños que son explotados sexualmente. En Chile hay más de 100.000 niños que sufren riesgo físico por estar trabajando y que abandonan el colegio y que desarrollan conductas problemáticas o factores de riesgo que van a terminar a lo mejor en una carrera delictiva de manera muy temprana, a los 13 años, a los 11 años, con consumo problemático de droga. Entonces, hay una situación de infancia que es mucho más compleja. Cuando hablamos del Sename estamos hablando de una parte de esas graves vulneraciones. El sistema, la intersectorialidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, tienen que actuar de manera coordinada para poder restituir los derechos de esos niños. Y creo que ahí es donde estamos al debe. Fíjate que en justicia penal adolescente hoy día podemos contar con un reglamento. Pero en el sistema de protección no existe reglamento y por lo tanto muchas veces, por ejemplo, los papás no pueden ir a visitar a los niños en horarios establecidos, como sí los tienen, por ejemplo, en el sistema penal. Francisco Estrada ha puesto esa tarea que es una tarea de resorte meramente ejecutiva. Don Marcelo Sánchez, entonces gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás.